pero comencemos, si no después se nos va a hacer muy tarde y no vamos a alcanzar a revisar nada. Bien, entonces, ya, comencemos. Este ejercicio es un ejercicio de raíces. Confírmeme que se está viendo el ejercicio, por favor. ¿Se ve o no se ve lo que estoy compartiendo? Sí, se ve muy bien. Ya, perfecto. Entonces, vamos a comenzar con esto. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos pide este ejercicio? ¿Cuál es el valor de raíz de 8 por, y nos colocan raíz de 18 menos raíz de 8? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta clase de ejercicio? Tendríamos que descomponer las raíces que hay aquí dentro. Eh, Hay varias cosas que se pueden hacer antes de comenzar a hacer este ejercicio. Por ejemplo, la raíz de 8 es una de las raíces que más se utiliza normalmente en este ejercicio. Este es de un ensayo de EMRE del año pasado, simplemente. No, no me fui muy atrás a buscar justo el ejercicio que tenía lo que yo quería mostrar. Simplemente busqué un ejercicio del año pasado y listo. Ahí inmediatamente salen ejercicios que tienen la raíz de 8 involucrada. Me está funcionando un poquito mal el lápiz, pero bueno. Mm, Ni tan bueno. A ver, espero que... Ahí sí parece que va con más fluidez. Ya. Entonces, la raíz de 8 nosotros sabemos que es 2 raíz de 2. Bien, eso lo sabemos por descomposición. ¿Por qué? Porque 8 es 4 por 2, ¿cierto? Está funcionando como la mona el lápiz. ¿Qué tan mal? Creo que ahí sí. No, todo lo contrario. Sigue estando igual de mal. En un momento para arreglar esto, porque si no voy a estar toda la clase tratando de escribir y se van a ver puro jeroglífico. En un pequeño momento y lo arreglo y me
Bien, perdón por ese lapsus, pero sin el lápiz, la verdad es súper difícil hacer clase. Entonces, vale la pena tomarse ese tiempo. Ya, entonces, lo que yo estaba diciendo. Este es un ejercicio de raíces típico, pero la gracia es que nosotros sabemos que raíz de 8 es 2 raíz de 2. Lo hemos hecho un montón de veces. ¿Por qué? Porque 8 lo podemos escribir como 4 por 2, y 2 se puede separar en dos raíces diferentes, una que es raíz de 4 y otra que es raíz de 2, y la raíz de 4 ya sabemos que es 2, entonces nos queda 2 raíz de 2. Podemos usar esas cosas para tanto el primer factor y el raíz de 8 que está dentro del paréntesis. Además, raíz de 18 también es conocido. Esto lo podemos escribir como 9 por 2, y eso es raíz de 9 por raíz de 2. La raíz de 9 es 3, y esto nos queda raíz de 2. No hemos resuelto el ejercicio de porcentaje. Eso lo vamos a resolver cuando veamos porcentaje. Ya la próxima clase será de porcentaje justamente. Vamos a ver el tema de los porcentajes, vamos a hacer el resumen y ahí vemos esos tres ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Podemos decidir ocupar ese conocimiento que sabemos. Intentémoslo de esa manera, porque esto, como yo les comento muchas veces, son resultados que sabemos de memoria, porque se ocupan tanto que finalmente los terminamos sabiendo de memoria y podemos llegar a escribirlo. Así que lo ocuparía en ese caso, digamos que por inercia. Simplemente me sé ese resultado y llego y escribo, esto es 2 raíz de 2. Este es 3 raíz de 2 y este es 2 raíz de 2. Hago la resta, 3 raíz de 2 menos 2 raíz de 2. Lo que se restan son los números que están enfrente de las raíces, ¿cierto? Se resta el 3 con el 2. Bien, 3 menos 2 nos da 1. Entonces aquí tenemos simplemente raíz de 2 como resultado. Y eso por 2 raíz de 2. El raíz de 2 con el raíz de 2 nos da 2, porque se elimina la raíz. Es como que nos quedara, ustedes lo pueden ver como que podemos juntar estas dos raíces en una sola, ya que tienen el mismo índice, que en este caso es 2, por eso raíz cuadrada, solamente que ese 2 no se escribe, se asume que está ahí, ¿ya? Pero nosotros no lo vamos a escribir porque uno asume que cuando no hay nada es un 2, y 2 por 2 es 4, y la raíz de 4 es 2. Ya igual eso en general no se resuelve. Si estamos al nivel de recordar esto, y recordar esto, también sabemos que cuando multiplico por la misma raíz, por ejemplo, raíz de 3 por raíz de 3, el resultado es simplemente 3, se van las raíces. Raíz de 5 por raíz de 5, eso es simplemente 5, se van las raíces. Entonces aquí pasa lo mismo, y nos queda 2 por 2, 4. Y tenemos una forma de resolver esto. Otra forma de resolverlo, decir, bueno, ¿sabes qué? No me acuerdo exactamente el resultado de esto. Lo primero que voy a hacer es multiplicar por lo que está adentro. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar la raíz de 8 por raíz de 18 y raíz de 8 por raíz de 8. Entonces nos va a quedar lo siguiente, raíz de 18 por raíz de 8 menos, y este factor también multiplica al segundo término, raíz de 8 por raíz de 8. Acá aplicamos eso de que, bueno, son dos raíces que se están multiplicando, son iguales, simplemente sobrevive el número que está dentro. Y acá tengo que hacer la multiplicación de 8 por 18. Esa multiplicación es un poco más larga, ¿no? Pero queda dentro de la misma raíz. Bueno, multipliquemos 18 por 8, ¿ya? 8 por 8, 64. 8 por 1, 8, más 6, 14. Entonces eso es 144. Nos queda la raíz de 144 menos 8. Aquí de todas formas tengo que saber cuál es la raíz de 144, que sabemos que es 12. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque yo varias veces he dicho que hay que saberse las potencias o sea, los números al cuadrado, por lo menos hasta el 16. Bien, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, o las raíces hasta la raíz de 256, que me daría 16, de memoria. ¿Por qué? Porque si empiezo a probar qué números podrían ser, claro, tengo que empezar con arriba del 10, podría probar con el 11, después multiplicar por 12, y ahí encontraría el número. Pero tendría que probar dos veces, tendría que hacer dos multiplicaciones largas. En vez de llegar y saber que eso es 12, sin calcular nada, hay una gran diferencia. Y hacemos esta resta y nos da 4. Esos serían los dos métodos que yo propondría. Ahora, yo propongo mejor el primero, creo que sale mucho más fácil, porque varios de los pasos que hice son pasos que son un poquito más obvios, ¿ya? Son un paso donde yo expliqué muy detalladamente las cosas. Por ejemplo, esta multiplicación de raíces, normalmente uno diría como, ya, eso simplemente es 2. Ya cuando veo raíz de 2 por raíz de 2,
Simplemente digo, ah, es 2. Y me salto desde acá hasta acá, inmediatamente. Son 2 líneas que me estoy saltando. Entonces, yo recomendaría más el primer método, pero de todas formas, eso va a depender de qué tanto memoricen estos resultados y la importancia que le tienen que dar. Insisto, no es matemático memorizar resultados, para nada. No es una habilidad matemática, pero es que la PAES no ve habilidades únicamente matemáticas. Hay otro tipo de habilidades que tienen que ver con la rapidez con la que resuelvo un ejercicio, que de matemática no tiene nada, la rapidez con la que, o la concentración que tengo, y además, si puedo memorizar un resultado y llegar a escribirlo, eso también me ayuda mucho. ¿Ya? Porque no gasto energía ni tiempo en hacer algo que el resto está haciendo. Entonces, eso sería en cuanto a el ejercicio 13. Vamos al ejercicio 14, que también tiene que ver con los números irracionales, esta vez el logaritmo. Profesor, ¿pero no logaritmos de M2? Sí, pero todos estábamos estudiando M2, a menos que alguien me diga que no quiere estudiar o dar la prueba M2 en este momento, pero yo tenía entendido de que todos querían dar la prueba M2, así que agregué logaritmos y vimos logaritmos en el resumen. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Si se considera que el logaritmo de 2 es igual a 0,3, ¿cuál es el valor del logaritmo de 5? Una pregunta interesante. Aquí hubieron bastantes errores, ¿cierto? Porque una pregunta bastante difícil. De hecho, muy poquitos respondieron correctamente esto. Eh, bien, ¿cómo lo respondieron? ¿Hay alguien que lo haya podido responder correctamente? ¿Cómo lo respondieron este ejercicio en particular? Un poco difícil el ejercicio quizá. Bueno, la verdad es que hay que ocupar un poco la creatividad. ¿Cómo llegó al logaritmo de 5? ¿Cómo yo puedo asociar el logaritmo de 2 con el logaritmo de 5? ¿De qué manera se puede hacer eso? Bueno, por ejemplo, colocando logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Logaritmo de 10 menos logaritmo de 2 es el logaritmo de 10 dividido en 2. Recuerden, la propiedad de resta de logaritmo la voy a escribir acá abajo. Logaritmo de A menos el logaritmo de B. Si ambos tienen la misma base, en este caso C, el logaritmo es la división de A y B. Y conservo la base. Entonces, en este caso, yo veo, bueno, el 2, ¿cómo se asocia con el 5? Bueno, 10 dividido en 2 me da 5. De esa forma lo puedo asociar. ¿Y esa división la puedo construir con logaritmos? Sí, la puedo construir haciendo la resta. Y yo sé cuánto vale esto, el logaritmo de 10, ¿lo conozco? Sí, porque cuando no se escribe nada, cuando no hay ninguna base, yo asumo que la base es 10. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo logaritmo de 10 en base 10? Preguntemos. Karim, ¿qué es lo que pasa cuando tengo logaritmo de 10 en base 10? Cuando la base y el argumento del logaritmo son iguales. ¿Cuánto da eso? 1, perfecto. Bien, ¿por qué da 1? Porque estamos buscando el exponente. 10 elevado a 1 me da 10. Eso es lo que estamos buscando, el exponente. Entonces, esto de aquí vale 1. Y el logaritmo de 2, ¿sabemos cuánto es? Sí lo conocemos. El logaritmo de 2 me lo están dando en el ejercicio. Me dicen que es 0,3. Entonces, esto va a ser el logaritmo de 10 dividido en 2, que es el logaritmo de 5. 1 menos 0,3 es igual a 0,7. Entonces tenemos que ese es el logaritmo de 5. No significa que realmente sea exactamente el logaritmo de 5, pero eh, según el ejercicio es el logaritmo de 5. Bien. Entonces la respuesta es la B para este ejercicio. Bien, denme un pequeño momento, disculpen la interrupción. Ya, listo. Perfecto.
Bien, ¿dudas, consultas con respecto al ejercicio? ¿Cuál es la dificultad del ejercicio? ¿Alguien me puede comentar? La dificultad del ejercicio, entonces, sería poder construir ese logaritmo de 5, ¿cierto? ¿Y cómo se me puede ocurrir? Bueno, es que este es un truco recurrente. Construir un logaritmo cualquiera a partir de la base, ¿ya? Nosotros sabemos que el 5 y el 2 se relacionan a través del 10, ¿ya? 10 dividido en 2 nos da 5. Hay una relación matemática entre ellos. ¿Pude haber buscado otra? Sí, pero es que necesito que tenga que ver con la base. Y el logaritmo de 10 en base 10 lo conozco. Bien, entonces, esa es una de las maneras en las que se resuelve normalmente estos ejercicios. Inventarse un 1 de la nada. En este caso, ese 1 de la nada que inventé es el logaritmo de 10 en base 10. Y así puedo encontrar entonces el logaritmo de 5. Bien, entonces, dudas, consultas al respecto. Ya, entonces sigamos con el siguiente ejercicio. 15. La población de una especie en peligro de extinción se reduce a la mitad cada año. ¿Ok? Si actualmente hay 120 ejemplares, ¿cuál era la población hace 8 años? Entonces, este ejercicio pide la habilidad de modelar. Bien, modelar y representar, pero modelar principalmente. No tenemos que resolverlo, tenemos que ver cuál es la expresión matemática que me permite calcular la cantidad de la población en 8 años. Entonces, ¿qué clase de ejercicio es? Es de potencia, porque se reduce a la mitad cada año. Cada año yo lo multiplico por un medio. ¿Por cuántos años? Por 8 años. Entonces voy a multiplicar por un medio, ¿cuántas veces? ¿Por cuántas veces tengo que multiplicar por un medio? Ven, por 8. Justamente, Karen, muy bien. Por 8. Y eso significa colocarle un exponente 8, porque el exponente me dice por cuántas veces tengo que multiplicar. Entonces, eso es reducir a la mitad un medio, y estos son la cantidad de años que se reduce a la mitad. Ok, y eso tenemos que multiplicarlo ¿por qué? Por la cantidad inicial de ejemplares. Bien, pero me dice que actualmente la población es de 120 ejemplares. Entonces, esto de acá sería la cantidad inicial. Vamos a colocarle cantidad inicial. Y eso me da como resultado, ¿qué cosa me da como resultado esto? Este era lo inicial, pasaron 8 años, justamente, Michelle, 120. Esto me da los 120. Yo quiero saber cuál es la población hace 8 años, que es esto. Esta es la población de hace 8 años. Entonces tengo que despejarlo. Si esto está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces nos queda 6 es igual a 120 dividido en un medio sobre 8. Entonces vayamos preguntando, porque esto ya es solamente fracciones y potencias. Aquí solamente hay que calcular cosas. Entonces veamos. Abigail, ¿qué sería el siguiente paso que tú harías para resolver esto? ¿Resolver la potencia? Es que no hay que resolverla. Fíjate que todas las alternativas, la potencia no está resuelta. ¿Qué podrías hacerle? Porque la gracia es que te quede como uno de los ejercicios, como una de las alternativas, perdón. Bien. Invertir, ¿y cómo sería eso de invertir? Exponente negativo. Bien, si yo coloco 120 y coloco acá 2 elevado a menos 8, eso es equivalente. ¿Por qué?
Porque al colocarle el signo negativo, yo invierto la fracción. Entonces me queda 2 dividido en 1 y eso es 2. Y ahí tengo entonces escrito esto. No, no es esa la alternativa correcta. Porque este es un exponente, ojo con eso. Este no es exponente, esto está multiplicando. Entonces, ya tenemos este paso. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál vendría siendo el siguiente paso? Si ya invertimos esa fracción, le colocamos el exponente negativo. Ahora, ¿qué podemos hacer con ese 2? Porque no hay ninguna alternativa que se vea como lo que tenemos. No al menos exactamente. Y a nosotros nos interesa que se vea exactamente como que lo tenemos. Pasarlo a multiplicación. ¿Y cómo haríamos eso, Michelle? Cambiando el exponente. Entonces esto es 120 multiplicado por 2 elevado a 8. Se le quita el signo negativo. Recuerden que si yo subo o bajo un número, una potencia, simplemente le cambio el signo al exponente y listo, puedo subir y bajar ese exponente como yo quiera. Entonces, eso es lo que se tenía que hacer. Simplemente era tomar este 2 a la menos 8 y subirlo como un 2 a la 8. ¿Ya? Porque aquí significa que está en la parte de abajo y si lo subo tengo que cambiar el signo al exponente. Eso es invertir una fracción. Me dice que está invertida. ¿Ya? Que lo doy vuelta. Ahora el 2 que estaba abajo, ahora está arriba. Y le quito el signo al exponente. Es simplemente eso. Cuando yo lo cambio de lugar, desde arriba hacia abajo en la fracción, le quito o le cambio el signo al exponente, mejor dicho. Entonces la alternativa correcta tendría que ser la alternativa A para este ejercicio. Bien, en realidad tiene sentido porque lo podríamos haber pensado al revés. De hecho, alguien quizás diga como profe, ¿sabe qué? No entendí muy bien cómo lo resolvió. ¿Podría hacerlo de otra forma? Sí, podríamos hacerlo de otra forma. ¿Qué otra forma se podría hacer? Bueno, si tengo 120 ejemplares actualmente y se fueron reduciendo la mitad año por año, eso significa que los años anteriores había el doble. Y el siguiente, y el año anterior a ese estaba el doble, y el anterior a ese estaba el doble, y el anterior a ese estaba el doble. Eso significa que en realidad lo que fue pasando es que fui multiplicando, mientras retrocedo en el tiempo, el año anterior había el doble, y el anterior a ese había el doble, y el anterior a ese había el doble, y así 8 veces. O sea, así 2 elevado a 8 veces. Entonces, eso es con lo que inicié. De esta manera está como más fácil, ¿cierto? Si voy retrocediendo, voy multiplicando por 2 varias veces. Y así me ahorro un montón de propiedades de potencia. Parece más fácil verlo como de la forma negativa, ¿cierto? Como de la forma, mejor voy retrocediendo multiplicando por 2 porque sé que es el doble. Ujú. Pero llegaste a ese resultado, es que no recuerdo cuál marcaste en esta específicamente. Pero ahora se entiende cuál es el resultado y por qué. Bien, perfecto. Ok, ejercicio 16. El cultivo de cierta bacteria se modela mediante la expresión, de nuevo tenemos potencias, en la que n indica la cantidad de días que han transcurrido desde que se inició el cultivo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Inicialmente había 450 bacterias, las bacterias se triplican cada día con respecto al primer día, n es un número entero mayor que 1, al término del segundo día las bacterias son más de 1000. Veamos, preguntemos por acá. Esto es argumentar, ¿ya? Esto no me interesa cuál es la respuesta correcta, me interesa el por qué es la respuesta correcta, porque aquí no hay ningún cálculo. Yo no les puedo dar una mecánica del ejercicio. Hay que argumentarle, eso significa entender una expresión, ¿ya? Esto es argumentar, modelar. Y también tiene algo de representar. Lo único que no hay acá es resolver el problema, ¿ya? Pero yo creo que lo principal es argumentar para llegar a la respuesta correcta. Entonces pensemos. Bien, veamos. Lucio, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Bien, coméntame. La A dice inicialmente había 450 bacterias. ¿Eso sería verdadero o sería falso?
Pero más importante, ¿por qué piensas que sería verdadero o sería falso? Eh, yo encuentro que sería falso, ¿Ya? ¿Pero por que qué? como que no me calza como un cálculo porque, siendo sincero, leyendo la pregunta, me suena más interesante la B, al pensar que las bacterias se triplican cada día, porque se está multiplicando por 3 y la N sería los días que pasan. ¿Ya? Entonces, sería como 150 por 3 elevado, no sé, digamos, una semana elevado a 7. Eso sí me sonaría verdadero, argumentando al ejercicio. Ya, perfecto. Pero veamos por qué inicialmente no pueden haber 450. Inicialmente el n, ¿cuánto vale, Lucio? Eh, N es igual a cada día que ha pasado, pero ¿Sí? no dice Inicialmente, el ejercicio. inicialmente, ¿cuántos días pasan? Inicialmente, cuando tú comienzas algo. ¿Cuántos días han pasado cuando empiezas a hacer algo? ¿Uno? No. Cuando no ha pasado nada de tiempo, ha pasado cero. Entonces, el día cuando se comienza esto es el cero. No han pasado 0 días, ¿ya? Es lo que yo tengo al comienzo. Siempre cuando se indica el comienzo en un periodo de tiempo es cero. Bien, entonces eso sería 150 por 3 elevado a cero. ¿Y 3 elevado a cero cuánto es? Cero. No, un número elevado a cero nos tiene que dar uno, ¿ya? Eso para que lo tengas en cuenta. Todo número elevado a cero es uno, excepto el cero elevado a cero, que eso se indefine, ¿ya? Bien, entonces, esto es 1, 150 por 1 es 150. Entonces, lo que me está diciendo, y esto lo hago por una razón, porque este número que está acá, siempre cuando yo expreso algún problema de esta manera, no es que se va triplicando, se va duplicando o se va haciendo la mitad, siempre este número que está acá me indica la cantidad inicial, porque cuando el exponente es cero, simplemente nos queda este número. Esto es con lo que se comienza y de ahí empieza a aumentar. Esto es lo que se llama una función exponencial y este numerito que está aquí enfrente es el que nos indica el cómo comienza, bien, el número inicial con el que parte. ¿Ya? Y cuando nos dicen, claro, aquí hay una información implícita. N es la cantidad de días. Inicialmente han pasado 0 días. Bien, porque eso es inicialmente. Todavía no termina de pasar ni siquiera un día. Entonces ni siquiera se ha llegado a triplicar. Entonces tendría que ser esta cantidad, 150 por el triple. Si ha pasado un día, se triplica. Entonces inicialmente teníamos 150. Por eso esto sería falso. Bien, la demás, claro. Bueno, en realidad este ejercicio, Lucio tiene mucha razón de que la B nos da bastante indicativo de que la respuesta es correcta, porque estoy multiplicando por 3 todo el tiempo. Entonces, las demás no las vamos a revisar, pero es bueno eso también que vayan viendo cuáles son falsas y por qué serían falsas. Ya como que lo vean en negativo. Porque lo que sucede es que a veces nos preguntan cosas que no son tan simples. A veces esta pregunta le pueden dar la vuelta a la tuerca y preguntarlo de una manera diferente, y como nosotros solamente nos enfocamos en el hecho de ir a la correcta, no aprovechamos todo el ejercicio, ¿bien? No estamos aprovechando todo lo que podemos hacer en este ejercicio o todo lo que podemos aprender del ejercicio mismo. Entonces vamos al ejercicio 17. Este ejercicio es el más difícil de todo el control. Este fue el que creo que nadie respondió correctamente y me gustaría saber si alguien lo contestó correctamente. Es que creo que nadie lo contestó correctamente. ¿Ya? Creo que fue el ejercicio que nadie contestó de forma correcta. Entonces veamos, porque este es un ejercicio de argumentar. Bien, argumentar completamente. Aquí es pura argumentación. Si R y B son números racionales positivos, ¿cuáles son los números racionales? Eh, Maximiliano, ¿recuerdas cuáles son los números racionales? Números racionales. Si no los recuerdas, no hay problema, pero es solamente para ir colocando en contexto. ¿Recuerdas cuáles son los números racionales? Maximiliano. Bueno, ¿y el resto me puede decir cuáles son los números racionales? ¿Cuáles son los números racionales?
Los números racionales eran los mismos que, o sea, números enteros, ¿o no? No, no, no. De hecho, es un conjunto más grande que los enteros. Eso, los que se Ah, pueden escribir como fracción. ¿Ya? A veces la gente lo confunde con los números decimales, que son parecidos, pero no es lo mismo, ¿ya? Porque decimales también hay irracionales, ¿ya? Pero la gracia es que se pueden escribir como fracción. ¿Cómo fracción? Como esto, A dividido en B. A y B sí tienen que ser números enteros. O sea que si yo no puedo escribir la fracción con dos números enteros, no es un número racional. Por eso las raíces, cuando yo escribo raíz de 2 sobre 2, eso no es racional. Bien, esto es irracional. Porque no se puede escribir como dos números enteros. Y b tiene que ser distinto de cero. Bien, no podemos dividir por cero, porque si dividimos por cero, ojo que no estoy hablando de los de este ejercicio, estoy colocando un ejemplo cualquiera, ya para que no los confundan. Si yo divido por cero, eso se indefine. Entonces vayamos a este ejercicio. Se puede determinar que R es mayor que B. Esto es lo que yo quiero confirmar, que R es mayor que B. Así se escribe R mayor que B. ¿Ya? Siempre recuerden que la boca del Pac-Man es más grande, o sea, está como comiéndose al número mayor y el vértice va hacia el número menor. Quiero determinar esto. Veamos, con la primera información, ¿lo puedo determinar? Me están diciendo que B a la menos 1 es mayor que R a la menos 1. ¿Será cierto? ¿Lo podré determinar solamente con esa información? Recordemos que son números racionales, o sea que son fracciones. Si yo invierto estas fracciones, pueden pasar distintas cosas. Dice que son reales, racionales positivos. Si me están diciendo esto, ya me están diciendo, por ejemplo, que son distintos de cero. ¿Bien? Porque si no, no los podría dar vuelta. ¿Ya? R y B son distintos de cero si uno es más grande que el otro. Porque si no, simplemente no se pueden dar vuelta. Entonces me están diciendo aquello. Con eso puedo determinar que R es más grande que B si es que los invierto. Veamos un ejemplo. Si yo tengo un medio y un tercio, ¿me pueden decir cuál de estos dos números racionales es más grande? ¿El un medio o el un tercio? Bien, Karim. ¿El resto? ¿Cuál piensa que es más grande? ¿Un medio o un tercio? ¿Qué número queda más grande? ¿Cuando divido por un número más grande o cuando divido por un número más chico? Bien. Bien, Michelle. Bien, Michelle. Bien, Karim. ¿El resto? Bruno, Lucio, Abigail, Maximiliano. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es más grande? Ya, un medio es más grande, perfecto. Entonces un medio es más grande. Cuando yo tengo exponentes negativos, ¿qué es lo que le pasa a la fracción? Se da vuelta, se invierte, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo invierto esta fracción? Me queda 2 mayor que 3, porque los di vuelta, ¿cierto? Sería así, pero dividir por 1 deja todo igual. Entonces los di vuelta y bueno, en realidad esto no es así. 3 es mayor que 1. Entonces, fíjense lo que pasó. Se invirtió la desigualdad, quedó para el otro lado. Entonces, si yo digo esto es como, bueno, pero entonces si yo doy vuelta a esto, así, se cumple lo que estoy pidiendo. Ahí está, el resultado es correcto, pero me falta un argumento. ¿Alguien sabe cuál es ese argumento que me falta? Esto es cierto, con esto yo lo puedo resolver por sí solo, es cierto, pero me falta un argumento. ¿Alguien nota cuál es el argumento que me falta para decirlo? ¿Por qué todo este ejemplo que acabo de dar no es suficiente? Por ahí nos están dando una información que no es subrayado, pero que me la están dando en el ejercicio y que la estoy usando para algo. ¿No? ¿No lo ven? Son números positivos. Y, profe, ¿para qué me importa que sean números positivos? Si los di vuelta y se da vuelta la desigualdad. No, es que los números negativos no pasa eso. Por ejemplo, si tengo un medio es menor que un tercio, ¿cierto? Es menor.
Es menor porque es negativo. Los números negativos siempre son más chicos que los números positivos. Y si lo doy vuelta, me va a quedar menos 2 partido en 1 y me va a quedar 3 partido en 1. Sigue siendo más chico, porque sigue siendo negativo y el otro sigue siendo positivo. Así que ambos sean positivos es esencial para que esto por sí solo me dé la respuesta correcta. Así que una por sí sola me da la respuesta correcta. Ya podemos descartar algunas. Por ejemplo, ambas juntas, no necesito ambas juntas, porque ya la una por sí sola la puedo resolver, y si requiere información adicional, la puedo descartar. Lo único que me falta saber es si dos por sí sola también se puede, ¿ya? Igual la descartamos porque ya uno por sí sola se puede, pero hay que ver si dos por sí solo puede resolver el ejercicio. Y me dicen que esto que está aquí está entre medio, entre 0 y 1. ¿Cómo sería eso? Si está entre 0 y 1, significa, ojo, el inverso. Hagamos algo con este exponente negativo. Coméntenme, ¿qué es lo que hago con el exponente negativo para eliminarlo? Doy vuelta a la fracción. Perfecto, damos vuelta a la fracción. Entonces invertimos la fracción, nos queda b sobre r, y ya no está ese exponente negativo que nos estaba molestando. Entonces tenemos una fracción que está entre 0 y 1. ¿Eso qué significa? Que cuando yo estoy dividiendo, r no alcanza a caber ni siquiera una vez en b. Si no cabe ni siquiera una vez en b, significa que r, ¿qué significa? Un número decimal. O sea, claro, el resultado de la fracción es un número decimal, bien, pero eso significa algo de r con respecto a b. Que r no alcanza a caber en b, significa que r es más grande. Es más grande que b, porque no alcanza a caber. Ya cuando tengo números decimales menores que 1, es porque estoy dividiendo por un número más grande, por ejemplo, 2/3, o 4/5, o 6/7. Todos esos números me van a dar menores que 1, porque el número de abajo es más grande. No alcanza a caber una vez. ¿Ya? Porque si alcanzara a caber al menos una vez, sería un número mayor que 1. Entonces, con esto yo puedo asegurar que r es más grande que b. Bien, entonces, con 2 por sí sola también puedo resolver el ejercicio. Entonces, la respuesta es la D, cada una por sí sola. Y podría entonces eliminar también esta. Esa es la razón, ¿ya? Porque el R no alcanza a caber una sola vez en B, por lo tanto el R es más grande. ¿Bien? Por eso no cabe. ¿Se entiende? ¿Quedan dudas? Abigail, Michelle, Maximiliano, Bruno, Karim, ¿alguna duda con respecto al ejercicio? ¿Ninguna? ¿Están seguros? Bien. Igual este ejercicio es de los más difíciles que hay. Si ustedes pueden resolver esta clase de ejercicio, ojo, de verdad, este ejercicio es un ejercicio que el 70% de la gente se equivoca. Normalmente los ejercicios más bajos tienen eso, un 30% o un 20% de, ¿cómo se llama esto? Entre un 30 o un 25% de respuestas correctas. Eso es más o menos el azar. O sea que la mayoría que lo respondió fue al azar y unos cuantos supieron la respuesta correcta. Entonces, normalmente por eso tienen sobre el 20% de respuesta correcta. Nunca vamos a encontrar una alternativa con menos del 20%. Eso significa que incluso tuvieron mala suerte, así como que nadie la supo y además tuvieron mala suerte. Bueno, entonces este es uno de esos ejercicios, que a pesar de ser del eje de números, es un ejercicio que quizás querrán dejar para el final. Ustedes dicen, este es el ejercicio difícil de números, quizás lo quiero dejar para el final y no resolverlo inmediatamente. Eso puede pasar. Ojo con eso porque a veces quedarse mucho rato pensando un ejercicio no vale la pena. No vale la pena porque necesitan la energía para resolver los demás ejercicios. Este déjelo al final si es que lo logran resolver. ¿Ya? A menos que vayan por puntaje nacional, pero si van por puntaje nacional es otra cosa, pero al menos que vayan por eso, no tiene sentido quedarse pegado tanto rato en un ejercicio, es un ejercicio, ¿ya? Vale más la pena tener la mayor cantidad posible y al final veo si alcanzo a resolver esto o no, si es que lo ven un poco más complicado. Vamos al ejercicio 18, otro de logaritmos. Veamos. Entonces, solamente para recordar, recuerden que si yo tengo una base b elevado a c y me da como resultado a, eso significa que el logaritmo en base b de a me da c. O sea que el logaritmo busca
el exponente como resultado. Y aquí me están dando el exponente, me dicen que es -3 y me están dando la base. O sea, me están diciendo en pocas palabras que m elevado a -3 es igual a 8 sobre 125. Si yo quiero quitar este exponente que está aquí, este exponente negativo, yo lo que voy a hacer es invertir la fracción. Entonces yo al invertir la fracción, doy vuelta a esta fracción que está acá, y me va a quedar 125 dividido en 8. Así le quito entonces el exponente negativo al m. Pero profesor, ¿no hay que dar vuelta al m? Sí, es que es lo mismo. Yo podría dar vuelta al m, me va a quedar así. Y después para igualar yo puedo dar vuelta a las dos fracciones. Entonces termino quedando acá igual. Bien, entonces ustedes dan vuelta a la otra fracción y siguen siendo iguales. O entonces, pregunta, veamos cómo va esa memoria. Michelle, 125, ¿cómo lo puedo escribir como algo al cubo? Porque 125 es un número al cubo, exactamente, 5 al cubo, perfecto. Veamos, Bruno, ¿estás por ahí, Bruno? ¿Cómo puedo escribir el 8 como un número al cubo? Dos elevado a 3, perfecto, ahí tenemos. Entonces, ambos se pueden escribir como un número elevado a 3. Perfecto. Y lo que puedo hacer entonces, cuando tengo dos exponentes iguales, es colocarlo como 5 elevado a 2, o sea, 5 sobre 2 elevado a 3. Ya puedo agrupar la división y dejarlos con el mismo exponente, porque ambos tenían el mismo exponente. Entonces agrupo bajo el mismo exponente la división de los números. Bien, fíjense lo importante entonces era que saberse estas potencias, las potencias de la tercera potencia de estos números. Es muy, muy, muy relevante. Hace que el ejercicio sea sumamente fácil, porque prácticamente uno no piensa mucho, no busca mucho, no está ahí enredándose tanto, y ya sabemos entonces cuánto vale m, porque si m al cubo es igual a 5 medios, y esto está elevado a 3, entonces ya sabemos inmediatamente que m tiene que ser justamente la base, y la base es 5 medios. Entonces ya tenemos el resultado, m es 5 medios, sería la alternativa de la respuesta correcta. Es muy fácil cuando manejamos estas potencias de memoria. Hace que el ejercicio sea mucho, mucho, mucho más fácil de lo que uno haría normalmente, que sería empezar a buscar. ¿Y cómo resuelvo esto? Le coloco la raíz cúbica y empiezo a buscar entonces los números que al cubo dan 125, cuáles podrían ser, y empiezo a buscar uno por uno. Me demoro una eternidad de esa forma. Si yo me lo sé de forma anticipada, el ejercicio se hace mucho más fácil. Bien, es por eso que de repente complica más la matemática de la cuenta. Es porque lo anterior no lo conocemos de antemano y tenemos que calcularlo cada vez que queramos hacer algo. Ya, este ejercicio es como una lara, ¿cierto? Uno lo ve y dice como, oh, ¿por qué? Sí, justamente. Un ejercicio con harta lectura. La prueba de matemática tiene harta lectura, aunque no lo crean. Yo les di unos números, si bien la prueba de matemática tiene algo así como 7.000 palabras, la prueba de lenguaje tiene como 13.000 o 14.000, algo así, no dejan de ser 7.000 palabras que tienen que leer en 2 horas y media, entonces son hartas palabras. Veamos, las distancias de un planeta a dos satélites naturales son 380.000 kilómetros y 420.000 kilómetros. Considera que la velocidad de la luz, y me están dando la velocidad de la luz en metros por segundo. Ojo con eso, no en kilómetros. Y que el c es igual a distancia dividido en el tiempo que demora la luz en recorrer dicha distancia. Ok, ¿cuál de los siguientes valores corresponden a la diferencia entre los tiempos en segundos que demora la luz en llegar desde cada uno de los satélites del planeta? Entonces tenemos dos distancias, ¿cierto? Esta distancia que está aquí, 380.000 kilómetros. 380.000 kilómetros, yo lo puedo escribir de esta manera. Lo puedo escribir como 38 por 10 a la ¿cuánto? ¿Cuántos ceros hay? Bueno, hay 3, 4 ceros. Entonces, a la cuarta. ¿Ven? Y así le agrego esos 4 ceros que están ahí. Y esto queda en kilómetros, pero yo lo quiero pasar a metros. Lo quiero pasar a metros porque la velocidad de la luz me lo están dando en metros por segundo.
Entonces tengo que multiplicar por 1000. Y el 1000, ¿cuántos ceros tiene el 1000? El 1000 tiene 3 ceros, entonces multiplico por un 10 a la 3. Eso le agrega 3 ceros. Y ahora está en metros. Entonces nos queda 38 por 10 a la ¿cuánto? ¿Qué pasa con los exponentes? ¿Cómo? ¿Perdón? Se suman. Bien. Entonces nos queda 10 a la 7 metros. Perfecto. Y después tenemos entonces 420.000 kilómetros y hacemos exactamente el mismo tratamiento. El 10 a la 3 es por los metros, porque un kilómetro son 1000 metros. Entonces esto es un 10 a la 3 porque tiene 3 ceros. No sé si eso responde a tu pregunta. Entonces lo queremos pasar a metros. Eso es lo que estamos haciendo. Bien, entonces aquí hacemos el mismo tratamiento. Nos queda 42 por 10 a la 4, por esos 4 ceros. Y de nuevo estos son kilómetros, pero queremos pasarlo a metros, así que lo tenemos que multiplicar por 10 a la 3 para pasarlo a metros. Y ahora sí nos queda en metros y nos queda entonces 42 por 10 a la 7. Bien, la gracia es que nos queda 42 por 10 a la 7 y 38 por 10 a la 7. Esas son las respectivas distancias que hay de los planetas a esos dos satélites. Entonces, leamos bien la pregunta. ¿Cuál de los siguientes valores corresponde a la diferencia entre los tiempos en segundos que demora la luz en llegar desde cada uno de los satélites del planeta? La velocidad de la luz, si yo la quiero colocar de nuevo en potencia de 10, es 3 por 10 a la ¿cuánto? ¿Cuántos ceros hay ahí? ¿Cuántos ceros tenemos? Bien, perfecto. 8, ¿cierto? Entonces, ahí lo tenemos en metros por segundo. Entonces, esta es la ecuación. La velocidad de la luz es la distancia dividida en el tiempo. Y me están preguntando la diferencia de tiempos. Entonces tengo que despejar el tiempo. Si el tiempo está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Bien, pasa multiplicando. Y este C, bueno, nos va a quedar C por T. Y este C que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces nos queda que el tiempo es la distancia dividido en la velocidad. ¿Ya? Es simplemente despejar la ecuación. El tiempo lo despejamos. Eso es lo que estoy haciendo. Nada más que eso. ¿Ya? Entonces, el tiempo es la distancia dividido en la velocidad de la luz. Y tenemos las dos distancias. Una distancia es 42 por 10 a la 7 y lo dividimos por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8. Este es el tiempo 1. Este es el tiempo que más se va a demorar porque es el que está más lejos, ¿cierto? Y eso tengo que restarlo por el tiempo 2. El tiempo 2 es 38 por 10 a la 7, que es la distancia, dividido en la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8. Fíjense que tienen ambos los mismos denominadores, pero antes podemos hacer algo con las potencias. Karim, ¿qué podemos hacer con las potencias en este caso? Es el tiempo 2. ¿Qué podemos hacer con las potencias que tenemos ahí? ¿Qué pueden poder hacer, por ejemplo, con esta potencia y con esta potencia? Se restan, ¿cierto? Se restan los exponentes. Entonces nos quedaría un 42 por 10 a la menos 1 menos un 38 por 10 a la menos 1. Se restan los exponentes. 7 menos 8. 7 menos 8. En ambos casos nos da un 10 a la menos 1.
y todo esto queda dividido en 3. ¿Por qué? Porque es el denominador que nos quedó en ambos casos. Entonces aquí yo puedo factorizar algo. ¿Cuál es el factor que se repite en ambos términos? Bruno, ¿cuál es el factor que se repite en ambos términos? Fíjate, en este término y en este término. ¿Cuál es el factor que se repite? ¿Cuál sería el factor que se repite en ambos términos? ¿No? ¿No lo ves? Recuerda que el factor es lo que está multiplicando. Entonces, en este caso, es el 10 a la menos 1. Entonces, podemos factorizar ese 10 a la menos 1. Afuera nos queda un 3. Y simplemente quedan los números que no se repetían en ambos términos. Entonces, nos queda un 10 a la menos 1 dividido en 3. Eso es 42, eso por 42 menos 38. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa B, ¿cierto? Ahí tenemos el 10 a la menos 1. Bien, ¿dudas con este ejercicio? ¿Ninguna? ¿Están seguros? Ya. Y para terminar bien rápido, yo resuelvo este ejercicio. Nos dice el radio de un átomo de cierto elemento es X por 10 a la n metros, mientras que el radio de un átomo de otro elemento es Y por 10 a la m metros. Se puede determinar que el átomo tiene mayor radio, o sea, ¿cuál de estas potencias es más grande? Si se sabe que los radios están escritos en notación científica, es importante saber que notación científica significa que estos números están entre 1 y 10, ¿ya? No son números más grandes o más chicos que eso, están entre 1 y 10. Y me están diciendo que X es mayor que Y. O sea que este es un número que va entre 1 y 10, que es mayor que Y. ¿Ok? Está en notación científica. Súper importante eso. No supera el 10. Ya ninguno de los dos supera el 10, ni son más chicos que 1. ¿Por qué va a ser importante esto? Por lo siguiente. Nos están diciendo que N es mayor que M. O sea, primero que nada, con la 1 yo no puedo resolver esto, ¿ya? Porque una diferencia de potencias cambia drásticamente el resultado. Por ejemplo, 3 es más grande que 1, ¿cierto? Pero 10 a la 5 y el otro está 10 a la 3. Entonces, este quedó más grande, pero si lo hubiese colocado un 8, entonces, perdón, lo dije todo al revés. Eh, no, estaba bien, perdón. Este queda más grande, ¿cierto? Pero si aquí le coloco un 8, ahora al revés, este queda más grande, porque la potencia hace que se haga más grande el resultado. Ese exponente hace que crezca mucho. Entonces, va a depender mucho del exponente. Con el número de enfrentes no podemos decir nada. Depende del exponente de la potencia, ese m y n. Entonces, con uno por sí sola no se puede resolver. Entonces, cada una por sí sola tampoco. Y nos queda a ver si es que 2 por sí sola se puede resolver. Me olvido del lado 1, empiezo a ver la 2. El exponente. El exponente me están diciendo, ojo con esto. Me dicen que n es más grande que m. Si n es más grande que m, entonces, justamente, este de acá tendrá un radio que sea más grande. Entonces, la 2 es correcta. ¿Por qué? Porque si está en notación científica, supongamos algo, que este es 10 a la 5 y el otro es 10 a la 4. Me están diciendo que el n es más grande, ¿cierto? Entonces, este es n y este es m. ¿Hay alguna forma que al multiplicarlos me quede el de abajo más grande? Bueno, alguien me dirá, profe, si este está multiplicado por 1 y este está multiplicado por 100, el de abajo queda más grande. Sí, pero ahí no está en notación científica. Ah, bueno, pero si lo multiplicamos por 10, no, tampoco está en notación científica. Lo máximo que podemos multiplicar esto es por 9,9 periódico. ¿Ya? Ni siquiera eso, por 9,9, pero nunca llegando al 10, ¿ya? Simplemente colocando aquí 9, etcétera. Entonces, eso jamás va a ser más grande que lo que está arriba.
Lo que está arriba es justamente lo que le sigue. En notación científica, entonces, el exponente lo es todo. Es muy importante esa palabra en este ejercicio. Notación científica. Y por ser en notación científica, la 2 por sí sola resuelve el ejercicio. Entonces, ambas puntas no me sirve y se requiere información adicional tampoco. Porque solamente con la 2 puedo resolver el ejercicio. Solamente sabiendo que el exponente es más grande porque está escrito en notación científica. Si no estuviese escrito en notación científica, perdón, lo lamento mucho. Estaba confundiéndome en algo, porque yo dije, están escritos en notación científica, pero eso yo no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Perdón por esto, fue un lapsus. ¿Por qué no lo sé? ¿Alguien me puede decir por qué no lo sé? ¿Por qué no puedo decir que están escritos en notación científica? Porque esa información la entrega solamente la uno. Exactamente, ya estaba leyéndolo como que estuviese en el enunciado por alguna razón. Esa información está solamente en el uno. Muy bien, ahí muy atento, Lucio. Perfecto. Entonces, como esa información solamente estaba en el uno, yo no la puedo asumir para el 2. Por alguna razón lo estaba asumiendo, y eso está pésimo, porque tengo que olvidarme de la uno cuando haga la 2. Entonces yo no sé que está en notación científica, la 2 por sí sola tampoco me sirve, porque ahora sí yo lo podría multiplicar por cualquier número, porque no sé que están en notación científica. Ahora, si la junto, sí puedo resolverlo, porque tengo la información de la notación científica y tengo la información del exponente. Así que la respuesta en verdad era la C, ambas juntas. Perdón por ese lapsus, pero aquí fíjense, es justamente uno también de los errores y por qué este tipo de pregunta es un poco más difícil. Esta información no tengo que asumirla para la siguiente, sino que tengo que olvidarme de que me dieron esa información en el ejercicio eh, cuando yo vea la afirmación 2. Y cuando vea ambas juntas, ahí sí puedo juntar ambos criterios o ambas informaciones. Eso no estaba en el enunciado y por alguna razón lo leí como si estuviese en el enunciado y no lo estaba. Estaba en una de las informaciones de las preguntas de suficiencia. ¿Ya? Entonces eh, ahí estuvo mi distractor en este ejercicio. Perdón por esa distracción. ¿Dudas, consultas con este ejercicio? Michelle, Abigail, Bruno, Karim, Lucio, Maximiliano, ¿quedó claro este ejercicio? Generalmente cuando uno se comete un error así, todos se confunden. Pero queda claro el por qué fue el error. Ahí Lucio lo dijo bastante bien, porque estaba solamente el enunciado uno, no lo podía asumir. Pero el resto se da cuenta de eso, ¿sí? ¿Queda claro? ¿El resto? ¿Sí? Ya. Perfecto. Esta es la resolución de la prueba, ya para que el del control, para que ustedes también lo revisen, para que vean su control, vean en qué se equivocaron, plantéenlo, hagan esa retroalimentación. De verdad que es más importante si quieren estudiar sin tener que hacer 1000 ejercicios, porque yo les cuento que si quieren sacar puntaje nacional tienen que hacer como 3000 ejercicios durante el año. 3000 o 4000 ejercicios, que es lo que calculo que un puntaje nacional saca. Si no quieren hacer 4000 ejercicios durante el año, porque significa que de aquí al día de la prueba tienen que hacer 40 ejercicios diarios, algo así. Si no quieren hacer eso, tienen que estudiar de forma inteligente. Y estudiar de forma inteligente significa revisar sus errores. Como, tengo la revisión, voy a ver en qué me equivoqué y por qué me equivoqué. Y cuando hacen eso, de verdad aprenden. Ya aprenden más significativamente que haciendo muchos ejercicios, porque es más lento. Es como más fuerza bruta aprender así con muchos ejercicios. Pero haciendo análisis un poquito más rápido. Solamente que tienen que hacer el análisis, tienen que ver sus errores y tienen que asumir que los tienen. Y eso siempre es difícil. Bien. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Mañana seguiremos entonces con porcentajes. Y vamos a volver a estas tres preguntas que quedaron pendientes de porcentajes. Vamos a ver porcentajes, interés simple e interés compuesto, que no entran directamente en la prueba, pero podrían preguntarlo. No dice de forma explícita que entra, pero podría ser, ¿ya? Interés compuesto quizás no, porque es demasiado, tiene mucho logaritmo, pero interés simple sí debiese salir algo en la prueba. Así que eso, nos vemos entonces mañana. Que les vaya bien. Chao.